encontrarte en mi camino. Contigo todo es especial. Capítulo 6. Una nueva dinámica que comienza a sentirse extraña. Trabajar hasta tan tarde. ¿Sabes siquiera lo difícil que es para alguien que no tiene movilidad propia? Chonlada refunfuñó al salir del ascensor y entrar al vestíbulo del hotel, pasada la medianoche. Sonrió a la recepcionista del turno de noche, con quien ya había trabajado antes, pero decidió no molestarla ni interrumpir su rutina de trabajo. Como no había transporte público disponible a esa hora, planeó reservar un viaje a través de una aplicación de transporte, aunque sabía que la tarifa sería más alta. Era mejor eso que arriesgarse a caminar sola a casa. No estaba muy lejos, pero podía ser peligroso. Al fin y al cabo, ser mujer significaba estar siempre alerta. No hay ni un solo coche disponible. ¿Qué día es hoy? Suspirando de cansancio, guardó el teléfono en el bolso y echó un último vistazo al camino a su apartamento. Al menos las calles no estaban completamente desiertas. Algunos puestos de comida abiertos las 24 horas seguían abiertos y, ocasionalmente, pasaba algo de tráfico. ¿Quién está ahí? Antes de que pudiera alejarse del todo de la entrada del hotel, el sonido de pasos a sus espaldas la sobresaltó. Instintivamente, se preparó para correr, esperando lo peor. Pero al mirar por encima del hombro, se dio cuenta de que era Apo, su jefa, en persona, no un espíritu vengativo de la noche. Haciendo acopio de coraje, intentó parecer lo más natural posible. Jefa, no quise asustarte. ¿Entonces por qué apareciste de la nada sin avisar? Casi grito para alertar a todo el hotel. Ven conmigo. ¿Qué? Sube al coche. ¿Me vas a llevar? No lo diré una tercera vez, Chonlada. Muchas gracias. Estaba muy preocupada porque era tan tarde y no conseguía transporte. Sin dudarlo, la siguió. Por muy extraña o seria que fuera, en ese momento, ella era su única forma de volver a casa. ¿Terminaste el trabajo? Sí. Entonces, ¿ya has decidido cuál será el plato principal de la campaña? Sí. ¿Cuál fue tu elección? No es asunto tuyo. Apo terminó la conversación bruscamente, mientras Chonlada, con un puchero de desaprobación, murmuraba en voz baja. Aún así, sabía que no debía tomarse a pecho su reacción. Dime el camino. Sigue recto. Cuando llegues a la intersección, yo... Antes de que pudiera terminar la frase, el silencio en el coche se rompió bruscamente con un sonido vergonzoso, el rugido de su estómago. El hambre que había estado ignorando, sumada al silencio absoluto dentro del coche, hizo el momento aún más incómodo. No es como si nunca hubiera oído un rugido del estómago, jefa. Y por favor, deja de reírte de mí. No pierdo el tiempo con esas tonterías. Pero para su sorpresa, el estómago de Apo rugió inmediatamente después, como si se uniera al de ella en solidaridad. Tu estómago también gruñe, jefa. Eso no tiene gracia. Es interesante ver que hasta usted tiene hambre. La hace lucir más humana. Yo soy humana. Acabo de darme cuenta de eso. Antes, creía que era un robot programado solo para trabajar. Incluso fuera del horario laboral, no soy tu compañera de juegos, Chonlada. Jefa, ¿podemos parar en ese puesto de fideos que está más adelante? Sin comprender del todo la petición, Apo detuvo el coche a un lado de la carretera. Chonlada explicó con entusiasmo. Este puesto es famoso. Llevo comiendo aquí desde que me mudé a Huaín. ¿Por qué me cuentas esto? ¿No se le antoja unos fideos? No como fideos a esta hora. Me puede hacer mal. No hay problema. Considérelo una invitación, solo por cortesía. ¿Vives por aquí? Ese edificio de allá es mi apartamento, está a unos 100 metros. Después de comer, caminaré a casa. ¿Sigues aquí? Un gusto, jefa. Y gracias por traerme. Fue solo un pequeño desvío. Apo observó cómo Chonlada saltaba del auto y se dirigía al puesto con entusiasmo, completamente diferente de la figura exhausta y hambrienta que había estado sentada a su lado momentos antes. Entonces, ¿por qué Apo seguía sentada allí, mirándola? Chonlada era como una explosión de color que invadía su vida monótona y metódica. Aunque intentara ignorarla, era imposible no notar ese crudo contraste. Apo, quise decir, jefa Lek. Chonlada levantó la vista del teléfono al notar que alguien se detenía frente a ella. Al principio, pensó que era el dueño del restaurante, que traía los fideos que había pedido, pero para su sorpresa, era Apo. Ni siquiera se había dado cuenta de cuando había bajado del coche ni de que el lujoso vehículo seguía aparcado en el mismo sitio. ¿Decidiste bajar a comer fideos? Eso parece. Apo sacó una silla de plástico y se sentó frente a ella, fijando la mirada en la mujer, que parecía sorprendida por su presencia. Chonlada ciertamente no esperaba verla allí, al igual que Apo se sorprendió de que hubiera cambiado de opinión y hubiera decidido parar en lugar de conducir directamente a casa después del trabajo. ¿Qué quieres comer? ¿Puedo pedir algo por ti? Cualquier cosa. ¿Qué respuesta tan útil? Chonlada suspiró, un poco frustrada por la falta de especificidad de su jefa. Se giró para pedir un tazón de sopa Bonton,
pensando que sería una opción sencilla e ideal para que la probara. Después de todo, si no quería comer algo pesado como fideos por la noche, una sopa ligera sería perfecta. Aquí tienes. Una sopa de fideos y una sopa Bonton. ¿Por qué me pediste sopa Bonton? Porque usted dijo que no le gustan los fideos. Y parece que tampoco le gusta la comida picante, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Observación, por supuesto. Hoy, cuando comiste el plato del chef Yan, empezaste a sudar mucho después de la sopa picante de mariscos. Y cada vez que algo picaba demasiado, solo tomabas un bocado y dejabas el resto. Eso, me dice que prefieres sabores más suaves. Por eso te elegí la sopa Bonton. Chonlada explicó con seguridad, demostrando su gran atención a los detalles. Esta habilidad le resultó útil en su trabajo, ya sea observando el comportamiento del chef Yan o identificando las preferencias de los clientes mientras trabajaba en la recepción del hotel. Eso fue solo una casualidad. Casualidad, dice. Eso se llama prestar atención a los detalles. ¿Te gusta condimentar tu comida? Un poquito, pero nada muy intenso. No te preocupes, el caldo de aquí ya está perfecto. Chonlada, ¿sabías que este caldo tiene niveles de sodio que superan la ingesta diaria recomendada? Y los fideos están hechos con harina refinada, lo cual no es saludable. ¿Puedo simplemente disfrutar de mi comida sin pensar en eso? Olvídate de la salud por un momento, jefa Lek. Ella sabía que la comida deliciosa a menudo era poco saludable, pero en ese momento, cuando el hambre la consumía todo, lo único que importaba era comer. No era que comiera esto todos los días. Quizás a Apo, con su dieta equilibrada y sus comidas de lujo, le costaba apreciar la simplicidad de la comida callejera. ¿Y bien? ¿Qué te parece, jefa Lek? ¿No te dije que este lugar era increíble? Apo no respondió, sino que la observó mientras charlaba y comía. Aunque le resultaba un poco molesto, sabía que la joven mantenía una etiqueta impecable en el trabajo. Era casi como si hubiera dos Chonlada, la juguetona y la seria. Jefa Lek, extienda el brazo, por favor. ¿Qué? Solo extienda el brazo. Le ajustaré la manga. Será más cómodo para comer. Ahora el otro brazo. No es necesario. Puedo hacerlo yo misma. Chonlada se encogió de hombros cuando rechazó su ayuda. Tras ajustarse una manga, arregló la otra ella misma, aunque los pliegues no quedaron tan bien. Termina de comer rápido para que podamos irnos. Come tú primero. Mi apartamento está muy cerca. Te llevaré a casa. Vaya, usted tiene un lado amable, ¿eh? No es amabilidad. Solo estoy siendo responsable porque trabajaste horas extras. Chonlada solo había dicho eso para burlarse de ella, pero respondió con seriedad. Sabía que su jefa era estricta, pero no esperaba una respuesta tan literal. Sea cual sea el motivo, gracias. Ah, y pague mis fideos, por favor. Esto no tiene nada que ver con el trabajo. Gracias, jefa Lek. Apo observó cómo Chonlada caminaba alegremente hacia el coche. Cuando el dueño del restaurante vino a cobrar, pagó sin pedir cambio, pero no sin quejarse por dentro por no haberle avisado. 50 bahts. Gracias por la comida, jefa Lek. Te lo descontaré de tu salario. Jefa Lek. ¿Incluso por algo tan pequeño? ¿Eres tan tacaña? Pero, pensándolo bien, la palabra gratis probablemente no existía en el diccionario de Apo. Era metódica, organizada e increíblemente frugal. Esperar que pagara por algo era pedir demasiado. Prim, ¿la jefa Lek no viene hoy? Esta mañana mencionó que saldría a visitar un proyecto. Creo que volverá por la tarde o incluso mañana. ¿Por qué preguntas por ella, Chonlada? Solo quería saber sobre el proyecto del chef Yan. Chonlada respondió a su colega, intrigada. Desde que Apo la había dejado en su apartamento la noche anterior, algo que aún la sorprendía, no la había visto en el hotel esa mañana, ni siquiera a última hora. Así que decidió preguntarle a Prim, quien siempre parecía saberlo todo. Si tienes alguna pregunta, házmela. Aunque la jefa Lek no está, me dejó a cargo de algunas cosas. ¿Ella ya eligió el plato principal del chef Yan? Probablemente lo decidió ayer. Iba de camino a hablar con el equipo sobre la campaña promocional. ¿Puedo preguntar qué plato fue elegido? Marea llena. ¿Te sorprendes, verdad? Yo también. De hecho, a todo el equipo le pareció extraño. Nadie esperaba que eligiera el plato más sencillo para la promoción. A Chonlada no le sorprendió precisamente que fuera un plato sencillo, sino que había elegido su sugerencia. La noche anterior, le había dicho que aún estaba evaluando las opciones antes de tomar una decisión final. Sin embargo, poco después, salió del hotel y la llevó a casa. Eso significaba que no había tardado mucho en decidirse y que no estaba tan indecisa como parecía al principio. Quizás ese era el plato que más le gustaba, pero había evitado admitirlo porque no quería que supiera que sus opiniones coincidían. ¿Realmente sería tan difícil, por una vez, hacerle un simple cumplido? ¿Sería tan imposible para ella dejar escapar un pequeño elogio?
¿Extrañas a Lada? Papá, si no hablas de trabajo y sigues insistiendo en estas cosas sin sentido, me iré. El señor Addison negó con la cabeza con un suspiro de frustración ante la obsesión de Apo con el trabajo. A pesar de ser su padre, nunca la había presionado ni obligado a ser diferente. Apo siempre había sido decidida, diligente desde pequeña, centrada y apasionada por la gestión. Tanto es así que demostró una inteligencia y unas habilidades que hicieron que su padre le confiara responsabilidades administrativas mucho antes de que siquiera considerara la jubilación. Dedicar su vida a trabajar en Watin no era necesariamente malo, pero no podía evitar preocuparse. Ahora, Kazama, la nieta mayor, ya estaba casada y vivía su propia vida. Bayo y Achima, las otras dos nietas, eran aún más jóvenes en comparación con su hija, que parecía tan concentrada en el trabajo que temía que acabara sola. Si no la extrañas, solo dilo. ¿Para qué enojarte? Porque me estás haciendo desperdiciar mis horas de trabajo. Al ver su expresión claramente impaciente y la forma en que seguía mirando su reloj de pulsera, Addison asumió que Apo estaba ansiosa por regresar al hotel. Después de todo, su asistente, una secretaria recién ascendida a un puesto que nunca antes había estado en el equipo Watin, parecía trabajar bien con ella. Y si había rumores, por absurdos que parecieran, no habrían llegado a sus oídos sin razón. Bien, hablemos primero del trabajo. Después, hablaremos de Lada. Solo vine a hablar de trabajo, no de chonlada. ¿Entonces eso significa que no te gusta Lada? Ayer, cuando hablé con ella, me dijo que no le gustabas. Exactamente. Chonlada y yo no tenemos nada que ver, a pesar de los rumores que has oído. ¿Y por qué no pueden tener algo? Lada es una persona interesante. Cuando la conocí, me cayó bien. Y parece comprenderte, lo cual es raro. Encontrar a alguien que te comprenda es difícil. Ni siquiera tu madre entendíalo, adicta al trabajo que eras de joven. Apo reafirmó su postura, impasible, por mucho que su padre intentara persuadirla o animarla a ver a Chonlada de otra manera. Para Apo, el trabajo era suficiente para ocupar su vida. No tenía intención de involucrarse en relaciones que pudieran complicar su ya abrumadora rutina. Está bien, me rindo. Si no te gusta, no hay problema. Te encontraré a alguien más para que puedas conocerla. Sabes que eso nunca funciona. Nunca se sabe. Mientras no me rinda, quizá algún día funcione. Lo diré por milésima vez, no me interesa enamorarme. Aún así, tienes un corazón, ¿no? En mi corazón solo hay espacio para el trabajo. En un día de 24 horas, su agenda estaba tan llena que no había espacio para nadie más. Sin mencionar las horas que necesitaba para dormir, dedicaba cada momento de su vida al trabajo. Desde que se despertaba hasta que se acostaba, sus pensamientos giraban en torno al trabajo. Nunca digas nunca. De joven, pensaba igual, hasta que conocí a tu madre. Mi corazón empezó a flaquear como nunca antes. ¿Podemos saltarnos esta parte? He escuchado esta cursi historia de amor tantas veces que estoy harta. ¿No me crees? No pasa nada. Pero si un día conoces a alguien que te haga temblar el corazón, entenderás que lo que dije no era mentira. ¿Cómo podría mi corazón, que me pertenece, temblar por culpa de otra persona? Su padre definitivamente era un gran mentiroso. Jefalek. El saludo alegre y enérgico resonó de inmediato en cuanto Apo salió del ascensor al caer la tarde. Echó un vistazo a la entrada de su oficina, pero solo encontró a Chonlada, sola a esa hora del día. No había rastro de Prim, a quien había despedido antes. Inicialmente, Apo no tenía pensado regresar al hotel, pero cambió de opinión y decidió hacer una última revisión del trabajo antes de irse a casa. Señorita Chonlada, le dije a la señorita Prim que podía irse. Lo sé, me lo dijo. Pero ya no es hora de trabajar. ¿Por qué sigues aquí? Estaba esperándola. ¿Por qué me estabas esperando? No entendía por qué la había esperado, sobre todo porque nadie sabía que regresaría al hotel. Cuando se fue con su padre, no le contó a nadie sobre sus planes de regreso. Era improbable que Chonlada lo hubiera adivinado por casualidad. Tengo algo que discutir. ¿Y cómo supiste que vendría? Fue solo una suposición. Como estaba libre, decidí esperar. Pero ya estaba pensando en irme. Por suerte, llegaste justo a tiempo. ¿De qué se trata? ¿Podemos hablar en su oficina? Chonlada señaló hacia la oficina, pidiendo permiso para una conversación privada. A pesar de la expresión indescifrable e indiferente de Apo, quiso intentarlo. Si la rechazaba, no sería una sorpresa. Ya estaba acostumbrada a la frialdad de su jefa. Tengo trabajo que terminar. No puedo hablar mucho tiempo. Solo será un momento. Pero pedí hablar en la oficina porque no quiero que esto se convierta en otro rumor. Si alguien nos ve hablando aquí, podría malinterpretarlo y difundir chismes. Entonces, te irritarías por otro rumor, que me complicaría las cosas. Adelante. La ejecutiva dio permiso en tono neutral, entró en la oficina y colgó su chaqueta en la silla.
Se sentó frente a la computadora y empezó a trabajar, ignorándola, mientras Chonlada intentaba iniciar la conversación. Apo, curiosa, decidió poner a prueba su paciencia. Jefa Lek, entonces. Necesito trabajar primero. ¿Qué? Hablaremos después de que termine. ¿Quieres que espere? Si no quieres esperar, puedes irte. Esperaré entonces. Me quedaré aquí. Chonlada respondió, molesta. Si Apo hubiera escuchado unos minutos, podrían haber terminado su conversación y ella podría haberse ido a casa. Pero insistió en hacerla esperar, prolongando la incomodidad. Si vas a esperar, necesitas. Guardar silencio, no me interrumpas. Ya me aprendí de memoria lo que siempre dices. Exactamente. Y así comenzó la espera. Apo volvió a su trabajo mientras Chonlada, para pasar el rato, revisaba su teléfono con poco interés. De vez en cuando, miraba a Apo, quien fingía no darse cuenta. Cuando Apo la miró discretamente, Chonlada apartó la mirada rápidamente. ¡Ay! ¡Ay, eso dolió! El repentino grito de Chonlada llamó la atención de Apo, quien la miró con desaprobación. Se había quedado dormida y se golpeó la frente contra el escritorio. No fue demasiado fuerte, pero lo suficiente como para dolerle y dejarla aturdida por un momento. Apo, sentada a su lado, no hizo ningún esfuerzo por ayudarla. No tienes que mirarme como si te estuvieras burlando de mí. No tienes nada de compasión. Te golpeaste la cabeza tú sola. ¿Cómo es esa mi culpa? Podrías haberme ayudado. Estabas sentada aquí. Esa no es mi responsabilidad. Lo sé, pero al menos podrías haberme despertado. Era inútil esperar compasión. Incluso después de que se quejara, Apo permaneció indiferente. Frustrada, intentó combatir el sueño para no repetir el incidente. El aire fresco, la lluvia torrencial afuera y el silencio reconfortante de la oficina crearon la combinación perfecta para dormir. Sin darse cuenta, Chonlada se quedó dormida de nuevo. Casi vuelve a ocurrir. Apo suspiró aliviada al notar que estaba a punto de golpearse la cabeza contra el escritorio otra vez. Antes de que ocurriera, instintivamente extendió la mano y la colocó sobre la frente de su asistente. Realmente puedes dormir en cualquier lugar, ¿eh? El problema ahora era que había usado la mano derecha para sujetar la cabeza de Chonlada. No podía moverla por miedo a despertarla. Trabajar con la mano izquierda tampoco era práctico. Chonlada era exactamente el tipo de problema que Apo había imaginado, alguien que retrasaba su trabajo. Contigo todo es especial.